Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de esta casa de Videolux Televisión, aunque hemos cambiado totalmente de escenario. Nos hemos venido hasta el Hospital Centro de Andalucía, hemos aprovechado estas magníficas instalaciones y vamos a hablar de salud en un programa que lleva por nombre Tu salud nos importa y mucho, y por eso queremos hablar con los distintos especialistas que existen en este centro hospitalario que recientemente ha abierto sus puertas en nuestra ciudad, en Lucena. Estamos para empezar con nuestro primer programa con María José Quesada, el médico especialista en el síndrome de sensibilidad central. María José, muy buenas. Hola, buenos días, encantada. Y encantada nosotros también de comenzar este programa, de comenzar una nueva temporada con nuevas propuestas a nivel informativo y hablar de salud muy interesante para todo el público que nos esté viendo, ¿no? Exacto, es muy interesante y muy desconocida hoy en día el síndrome de sensibilidad central, pero cada vez se está haciendo más hincapié en este síndrome y cada vez más conocido. Este síndrome simplemente es una palabra, ¿vale? Una serie de palabras que se ha puesto a una serie de sintomatología que habitualmente presenta hasta un 5% de la población de hoy en día, es decir, un 5% de la población española está presentando una sintomatología muy variopinta que hoy en día el médico de cabecera o el médico de la seguridad social pues es incapaz de tratarla y no sabe exactamente de dónde viene, ¿vale? Y se trata del síndrome de sensibilidad central. ¿De qué se trata? Se trata de patologías tan prevalentes como la fibromialgia, la fatiga crónica, el síndrome de sensibilidad central, el bruxismo, las cefaleas tensionales o la migraña refractaria a tratamientos médicos, ¿de acuerdo? Y muchas otras sintomatologías que vienen acompañadas en este síndrome, es decir, personas que son sensibles a luces, ruidos, olores, que presentan mareos, vértigo, aturdimiento, manos y pies fríos, intolerancia a medicamentos, intolerancia alimentaria muy variada, ¿de acuerdo? Que hoy en día, por ejemplo, es muy prevalente en la sociedad, es decir, cada vez somos más intolerantes a alimentos, o sea, y se está viendo sobre todo en niños, es decir, niños que ya desde primera hora lactantes o niños de 5, 6, 7 años que presentan muchísima intolerancia alimentaria y que no sabe exactamente el digestivo o el alergólogo o el inmunólogo de dónde viene, ¿vale? Y tienen su base fisiopatológica en este síndrome. Entonces, hoy nos vamos a centrar principalmente en el tema de fibromialgia, que la padece pues entre un 2 y un 3% de la población española, que son millones de personas actualmente en España, sobre todo mujeres, es decir, un 90% de las personas con fibromialgia son mujeres. Ojo, también hay niños, ¿vale? Adolescentes y también hay hombres, pero es menos frecuente en hombres. Muy curioso, María José, un tema, fibromialgia, una palabra que no está sonando ya mucho, pero que no ha empezado a sonar en los últimos 10 años prácticamente. Antes no se hablaba de fibromialgia, no se hablaba, y además, de hecho, yo realizo muchas charlas informativas los sábados, sobre todo unas 2 charlas más o menos mensuales, para informar a la gente, o sea, con fibromialgia verdaderamente de qué es su enfermedad, porque hoy en día la fibromialgia tiene muchísimos estudios y tiene una base fisiopatológica, es decir, tiene un origen. Y hoy en día se desconoce absolutamente por parte de pacientes y sobre todo por parte de los médicos qué es la fibromialgia. Es decir, cuando vamos a consulta, a mí me sigue dando mucha lástima un paciente de fibromialgia cuando llega a una consulta del médico de cabecera y lo único que hace es recetarle pues antidepresivos, ansiolíticos, benzodiazepina, o sea, medicación analgésica, cuando verdaderamente no va a la raíz del problema de lo que es la fibromialgia. Entonces, hoy en día la fibromialgia es el síndrome de sensibilidad central. ¿Qué es el síndrome de sensibilidad central? El síndrome de sensibilidad central es una disfunción inmunoneuroendocrina. ¿Qué quiere decir? Que estructuralmente estamos bien, ¿vale? Estructuralmente yo te hago una analítica, yo te voy a hacer un TAC, una ecografía, una resonancia y los resultados no van a salir normales, es decir, y además nos frustra, ¿no? Porque le frustra al médico y también le produce mucha frustración al paciente, porque dice, ¿qué me pasa? ¿Cómo es posible que una analítica esté normal? ¿Cómo es posible que una ecografía esté normal? Que un TAC esté normal. Si a mí me duele todo el cuerpo, o yo tengo molestias digestivas, o a mí me duele la cabeza. Es decir, un paciente con fibromialgia siempre va a ser un paciente
que tiene dolores generalizados, ¿vale? En todo el cuerpo, que tiene dolores de cabeza, que aprieta la mandíbula, que no duerme bien. O sea, no, es un paciente que no, o sea, duerme, pero tiene un sueño que es no reparador, es decir, se levanta cansado. Un paciente que aparte de todo eso tiene una fatiga crónica muy acusada, es decir, un paciente que no solo se levanta con energía, sino que durante el día tampoco tiene energía, que le cuesta incluso muchas veces peinarse. O sea, el hecho de peinarse, de arreglarse, de ducharse o de hacer las labores del hogar o de cuidar a los niños o incluso de salir a comprar, se le hace un mundo entero. ¿Por qué? Porque es que no tiene energía, ¿vale? Y yo siempre le digo dos cosas a mis pacientes. Cuando los diagnósticos de síndrome nervioso central y los diagnósticos de fibromialgia, yo le digo, mira, con que esta consulta te salgas con dos cosas muy claras. Digo, que no eres vaga, ¿vale? O sea, que el cansancio se debe a una cosa que ahora explicaré más adelante. Y que no estás loca, ¿vale? O sea, que los dolores son reales, ¿de acuerdo? Y los dolores, la fibromialgia, se producen por una neuroinflamación. Es decir, ya hay pruebas, o sea, de resonancias craneales funcionales, no una resonancia craneal normal, sino una resonancia craneal funcional, que es como si hiciéramos un vídeo. O sea, una resonancia craneal normal es como si hiciéramos una foto, ¿vale? Hacemos varias fotos. Y una resonancia craneal funcional es como un vídeo, es decir, es como se procesa un estímulo externamente y cómo se procesa a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en esas resonancias craneales funcionales vemos cómo hay una alteración en la manera que procesamos los estímulos externos. No solo el dolor, que lo procesamos mal, sino que también procesan estímulos externos de una forma errónea como luces, ruidos o olores. De hecho, una paciente con fibromialgia normalmente no solo tiene dolores, sino que también le molestan mucho pues, las luces, por ejemplo, una claridad muy intensa o unas luces muy intensas también le molestan, ¿vale? También le molestan los olores fuertes, también le puede molestar, por ejemplo, los productos químicos normales y corrientes con los que limpiamos a diario, también le molestan muchísimo. Entonces, procesan mal los estímulos externos y esas alteraciones se ven en una resonancia craneal funcional. ¿Por qué? Porque se iluminan áreas en el cerebro que no deberían de iluminarse, ¿vale? Yo digo una cosa que le hace mucha gracia a mis pacientes, que es que si una resonancia craneal funcional en una persona normal se ilumina una bombillita, en una resonancia craneal funcional en una persona con fibromialgia es que se ilumina la feria entera de Sevilla, ¿vale? No es que se ilumine una bombilla, es que se iluminan 200, 300 bombillas. María José, y eso pasa en un tiempo concreto, o sea que hay personas que estaban sanas y de pronto tienen esta enfermedad o se produce este problema. Es una patología que va avanzando poquito a poco, ¿vale? Es decir, una patología que no es de yo a la noche a la mañana cojo y tengo fibromialgia, sino una patología que poco a poco, conforme van pasando los meses y los años, el paciente se va encontrando peor. Es decir, un paciente pues que a lo mejor estaba cansado, ese cansancio se empieza a acusar, empieza con los dolores generales de cuerpo, empieza con dolores de cabeza, empieza con trastornos digestivos, empieza a no dormir bien. Es decir, es sucesivo, ¿vale? Y empieza a empeorar conforme van pasando los meses y los años, pero no hay, o sea, de un día a otro de estoy perfecta y a la mañana siguiente lo tengo, es decir, que va progresivamente empeorando. Y básicamente la fibromialgia es una disfunción inmunoneuroendocrina, es decir, a nivel del sistema inmunitario, ¿vale? Ese sistema inmunitario segrega sustancias proinflamatorias de bajo grado, es decir, segrega citoquina, interleuquina, histamina. En particular, en los últimos estudios se ha visto, por ejemplo, que la interleuquina 1 está muy elevada, ¿vale? La interleuquina 6 también se encuentra muy elevada y el factor de necrosis tumoral alfa también se encuentra muy elevada. Y el paciente con fibromialgia tiene normalmente una histaminosis, casi en el 100%, es decir, que tiene la histamina alta, que le está causando esa sintomatología de dolores musculares generales, de debilidad muscular, de dolores de cabeza, de cansancio generalizado, ¿vale? De trastornos del sueño, de trastornos a nivel digestivo. Y esa histaminosis normalmente viene sobre todo a nivel alimentario muchas veces, porque en el sistema digestivo de los pacientes con el síndrome nervioso central y los pacientes con fibromialgia, resulta que casi 70, 80, 90%, dependiendo del perfil que tengo en consulta,
pues me encuentro que son pacientes que tienen la permeabilidad intestinal alterada. Es decir, ¿qué es un intestino permeable? Porque esto es muy novedoso y hoy en día hay muchísimos médicos que no saben qué es un intestino permeable o muy permeable. O sea, una permeabilidad intestinal alterada es cuando ese sistema digestivo, ¿vale?, no es un muro selectivo. Nuestro sistema digestivo es como un muro, ¿de acuerdo? Pero un muro donde entra una manecita, por así decirlo, ¿vale?, y coge la vitamina o coge el aminoácido, o sea, coge lo que el cuerpo le interesa. Pero el agroquímico, o el aditivo, el edulcorante o el alergeno alimentario no entra. O sea, no entra sangre, no entra plasma, no entra sangre, ¿de acuerdo? Pero esa permeabilidad intestinal normalmente está alterada en mis pacientes. Entre un 70 y un 90% de los pacientes lo tienen. Y muchísimos tienen muchísima permeabilidad intestinal. Es decir, que está pasando sangre sustancias que no deberían de pasar. Con eso me estoy refiriendo a todo lo que comemos. Sí. O sea, agroquímicos y sustancias, aditivos, edulcorantes. Eso está provocando que a nivel de sangre existan sustancias nocivas que no deberían de estar en sangre y provoquen una respuesta inmunitaria alterada. ¿Y por qué pasan? ¿O por qué se convierte en permeable de pronto ese intestino? No se sabe por qué. Se cree que hay una predisposición genética, es decir, se cree que el paciente, hay pacientes, porque yo cuando viene un paciente normalmente yo siempre le hago una pregunta. Digo, ¿hay sintomatología parecida en tu familia? Y casi el 70% de las veces me dice el paciente sí. Me dice, pues mi madre está igual, o mi tía materna está igual, o tengo una hermana que está igual que yo. ¿Vale? Muchas veces me encuentro que es que acabo con la familia entera, o sea, acabo con la madre, con la tía y con la hermana, incluso con los hijos, porque hay una predisposición genética a esa permeabilidad intestinal alterada. También son muchísimos factores externos, es decir, la alimentación que hoy en día llevamos no es la alimentación de hace 100 años, ¿vale? Hoy en día, por ejemplo, el gluten que consumimos, el trigo, ¿vale? El trigo que consumimos está modificado genéticamente y tiene hasta un 80 o 90% más de gluten. El gluten es una proteína que es inflamatoria y sobre todo daña muchísimo la permeabilidad intestinal. Entonces el trigo, que hoy en día en todas las mesas de los españoles es muy frecuente el pan. Entonces ese pan tiene más gluten del que debería, ¿vale? Y es muy proinflamatorio, entonces constantemente nos está dañando la permeabilidad intestinal. Y si tenemos una predisposición genética, pues puede acarrearnos este tipo de trastornos, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, los aditivos edulcorantes también alteran nuestra flora intestinal. Eso desde el azúcar a cualquier otro tipo de edulcorante que le echemos a nuestra comida, ¿no? Sí, el azúcar, por ejemplo, consumimos muchísimo azúcar. La Organización Mundial de la Salud recomienda 25 gramos de azúcar diario. Y es que hoy en día eso se sobrepasa con creces, es decir, consumimos 4, 5, 6, incluso 7 veces el azúcar que deberíamos. Entonces eso también altera mucho nuestra flora intestinal y altera nuestra microbiota. Al alterar esa microbiota produce una inflamación a nivel digestivo y una disbiosis intestinal, es decir, nuestras bacterias no son las correctas, hay un sobrecrecimiento bacteriano. Por eso cada vez más frecuente, por ejemplo, el SIBO, ¿vale?, que es sobrecrecimiento bacteriano, y eso va a acarrear también permeabilidad intestinal y toda la sintomatología. Es decir, un paciente con permeabilidad intestinal es un paciente que va a estar cansado, es un paciente que va a tener dolores a nivel digestivo. Además, son unos dolores muy característicos, ¿vale? Porque paciente con permeabilidad intestinal y con este tipo de trastornos, tenga o no fibromialgia, ¿vale? Es un paciente que come, ¿de acuerdo?, y se hincha. O sea, come y me dice el paciente, es que yo como y me hincho. Me lo noto de momento, ¿no? Sí, se come y se hincha. Y además un dolor que es aquí, a nivel del epigastrio, a nivel del estómago, ¿de acuerdo? Puede ser leve o incluso hay pacientes que es como un dolor en puñalada, aquí justamente en la zona central. Y luego puede haber o diarrea o estreñimiento o alternancia entre ambos. Y no solo eso, sino que son pacientes que también tienen muchísimos gases. Yo siempre le hago una pregunta muy curiosa al paciente que muchas veces se sorprenden, ¿no? Porque le digo, cuando vas al baño, digo, ¿cómo son tus heces? Le pregunto,
las heces flotan, y me dice el paciente, se me queda el paciente pensando, pues sí flotan, porque nunca se lo he preguntado a un médico, digo, es que las heces no deben de flotar, si flotan es porque no ha hecho una buena digestión, ¿vale? O si presenta, por ejemplo, pacientes que llevan con diarrea a lo mejor 2, 3, 4, 5 años, y digo, ¿cómo vas al baño? Y me dice, bien. Digo, pero ¿cómo es la consistencia de tu heces? No, si yo voy suelta. Digo, pero que eso no es la normalidad. O sea, se acostumbran a que la normalidad es tener la tripa suelta. Y ese no es el caso. O sea, lo normal, hay que tener una consistencia y que lo que es la heces se tiene que hundir, ¿vale? Y tiene que tener una consistencia determinada. Y, por ejemplo, eso el paciente lo desconoce totalmente. Y eso depende de la dieta que tengamos y de lo que comamos. Exacto. Y en este tipo de patología, cuando hay problemas intestinal y cuando hay este tipo de alteración a nivel digestivo, pues resulta que el paciente tiene diarrea o estreñimiento y son heces que flotan, ¿vale? Sobre todo cuando hay diarrea. Entonces, son pacientes que conforme van pasando la consulta, yo le voy preguntando por la sintomatología, le digo, vale, digo, ¿te duele el cuerpo? ¿Estás cansada? Digo, ¿te duele la cabeza? Me dice, sí. ¿Aprieta la mandíbula? Me dice,